La familia del actor Bruce Willis confirmó que el padecimiento que lo llevó a anunciar su retiro de la actuación es un tipo de demencia conocida como demencia frontotemporal, una enfermedad para la que al parecer no hay tratamiento. Vamos a confirmar lo que se sabe y lo que no se sabe con el doctor Elmer Huerta, experto en políticas de salud, colaborador de CNN, para entender mejor de qué se trata. Elmer, qué gusto saludarte. Déjame separar primero lo que pasa dentro del cuerpo, en lo que es este tipo de demencia, qué pasa en el cerebro, para después hablar de lo que pasa en la conducta de la persona. ¿Cómo estás? Hola Gaby, muy buenas tardes también a todos nuestros televidentes. Efectivamente, es importante decir que muchas veces en esta área que tenemos de comunicación en salud aprovechamos de los padecimientos de personas importantes para afianzar conceptos importantes en el campo de la salud en la población general. Tu pregunta es muy buena. Demencia. ¿Qué cosa es demencia? En medicina, demencia implica un trastorno de la función cerebral, Gaby, que se manifiesta a tres niveles. Uno, trastornos en la memoria, sobre todo reciente. La persona no recuerda lo que está haciendo recientemente, el día anterior, ese mismo día, la semana anterior. Número dos, trastornos en el juicio y el pensamiento. Es decir, la persona empieza a hacer cosas que no tienen sentido. A guardar, por ejemplo, zapatos en la refrigeradora, a acumular comida debajo de la cama, cosas de ese tipo. Juicio, raciocinio. Y tercero, que pierde orientación en el tiempo. Ya no sabe en qué época vive, cree que vive en otras épocas, en persona, deja de conocer a las personas que lo rodean y en el espacio. Ya no sabe en dónde está ubicado y cree que está viviendo en su pueblo natal cuando está en otra ciudad. Cuando la persona tiene esto, ¿verdad? Trastornos en el juicio, en el pensamiento, en la memoria reciente y la pérdida de orientación, entonces se dice que entra en demencia. Las demencias en plural, Gaby, son un grupo grande de enfermedades y aquí viene un concepto importante. 70% de las demencias, 70% tienen nombre propio, se llaman enfermedad de Alzheimer. El 30% restante son hasta 10 o 12 diferentes tipos de enfermedades que producen demencia también, una de las cuales es la que sufre el señor Willis, que se llama la demencia frontotemporal. En ese sentido, en este caso específico, hemos leído que de lo que se habla aquí también es dificultad para leer, escribir o incluso hablar. Correcto. Las demencias, todas las demencias, tanto Alzheimer, 70%, como el otro 30%, entre las que está, tienen características más o menos comunes, las que te dije primero. En ese sentido, la persona empieza a perder las facultades intelectuales superiores, empieza a perder la capacidad de expresarse, de entender, empieza a perder el juicio, el raciocinio, y allí vienen ya las diferencias. Por ejemplo, esta especial de la frontotemporal que tiene el señor Willis se caracteriza por empezar más temprano que el Alzheimer. Entonces, esta enfermedad puede empezar en personas en sus 50s y 60s. El señor Willis tiene 67 años. Entonces, cuando la gente escucha, a veces dice, mira, tal persona tiene demencia, pero dicen, si tiene recién 62 años, y alguien comenta, ¡ay, carambas! El Alzheimer está empezando más temprano ahora. No, no es Alzheimer, pueda que sea este tipo de demencia frontotemporal que generalmente empieza más temprano. ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Por qué no es fácil de diagnosticar con tanta especificidad, Elmer? Las demencias tienen como factor común que las células cerebrales, que se llaman neuronas, Gaby, pierden su capacidad de conexión, ¿verdad? Las personas que no tienen demencia funcionan todos los días gracias a las neuronas que saben conectarse entre sí, y al conectarse entre sí son las que desarrollan, digamos, los actos, las acciones, los pensamientos que tenemos normalmente. Cuando ocurre algo en esa integración del pensamiento en la función de las neuronas, vienen las demencias. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer ocurre que entre las uniones, las conexiones de las neuronas, Gaby, se depositan unas sustancias pegajosas que se llaman los amiloides. Estas sustancias amiloides impiden la buena conexión cerebral y eso provoca los síntomas. En el caso de esta demencia frontotemporal, también hay unas sustancias que se llaman tau, T-A-U. Estas se pegan entre las células y son las que dan los síntomas.
Elmer Huerta, de lo poco que hoy sabemos, ¿qué sí podemos llevarnos en cuanto a recomendaciones, ya que estamos todos volcándonos a lo que es la medicina preventiva, las conductas preventivas, todo aquello que nos permite evitar una condición de estas características, si es que se puede evitar, claro está? A ver, en la parte preventiva, el concepto es de que todo lo que favorezca la buena circulación del cerebro puede ayudar también a prevenir los trastornos de la función cerebral. En ese sentido, si hablamos de circulación cerebral, todo lo que cuida el aparato circulatorio, Gaby, también va a ser bueno para la función cerebral. ¿Y que entra allí? Una alimentación saludable, entra la actividad física y entra ya específicamente en el sistema nervioso todo lo que tenga que ver con el uso del cerebro, el estar muy bien conectado, el leer libros, el estar muy orientado, es decir, usar nuestro cerebro. Algunos hablan de que crucigramas, los sudokus, etcétera, pueden ayudar. No hay una prueba definitiva, pero el concepto es que cuanto más usas tu cerebro de una manera como retarlo en su funcionamiento, mucho mejor va a ser eso para la función cerebral, pero el concepto es cuidar la función circulatoria como que es lo básico. Elmer Huerta, gusto saludarte, gracias por toda esta clínica sobre esta demencia en particular. A la orden, Gaby. Quizás terminar con un punto. Mira, si alguien todavía nombra esta palabra demencia senil, decirle que eso ya no existe. Ese es un término del siglo pasado que se usaba antes cuando no se sabía nada de los conceptos que estamos enunciando. De tal modo que demencia senil es un término arcaico, podemos decir, que no debe usarse más. Gracias, Gaby. Hasta la próxima.